Sobre los dones, Instituto Bíblico Filadelfia Sur. Introducción. 1. ¿Qué es un don espiritual? Es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto de su cuerpo. La palabra don espiritual proviene de dos palabras griegas, charisma pneumatikpen, carisma pneumaticon. Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Carisma proviene de otra palabra griega, caris, que significa gracia. Un don espiritual es un regalo que Dios da a sus hijos, según el ES quiere, y reparte 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 2. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Efesios 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 2.1. Perfeccionar a los santos. Versículo 12a. Perfeccionar igual a catartimos, igual a equipar. Ministerio igual a diaconías, igual a servicio. La idea es que Cristo ha constituido en la iglesia diferentes ministerios para equipar a los cristianos para un trabajo, cuyo objetivo es edificar el cuerpo de Cristo. 2.2. Edificar el cuerpo de Cristo, versículo 12b. Edificar igual a oikodomen. Igual a es el progreso que se ve al levantar un edificio. Es importante la edificación, ya que Pablo la menciona varias veces, Romanos 14:19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 2.3. El tercer propósito se divide en tres partes. Efesios 4:13. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 2.3.1. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Filipenses 3:8-10. 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Colosenses 2:2-3. 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 2.3.2. Llegar a la estatura de un varón perfecto, telios igual a teleio, maduro. 2.3.3. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 3.
¿Cuáles son los dones espirituales? 3.1. Romanos 12, 6 a 8, 13. Menciona los siguientes: profecía, exhortación, misericordia, servicio, dar, repartir, hospitalidad, enseñanza, liderazgo, presidir. 3.2. Primera de Corintios 12, 8 a 10, 28. Añade, no repito los de Romanos: sabiduría, lenguas, conocimiento, ciencia, interpretación, fe, apóstol, sanidades, ayuda, milagros, administración, discernimiento de espíritus. 3.3. Efesios 4:11. Agrega, no repito los anteriores: evangelista, pastor. 3.4. En otros pasajes encontramos celibato, Primera de Corintios 7:9, pobreza voluntaria, Primera de Corintios 13:3a, martirio, Primera de Corintios 13:3b, intercesión, Santiago 5:17, 18, exorcismo, Hechos 16:16 a 18. 4. Definición, explicación y ejemplos de los dones espirituales. 4.1. Palabra de sabiduría, logosofias, igual a logosofías. Es la capacidad para saber cómo manejar una situación dada. La persona que tiene el don de sabiduría sabe cómo llegar al fondo de un problema rápidamente. Ejemplo, Hechos 6, 2 a 4. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 15, 19 a 21. 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Primera de Reyes 3, 16 a 28. 4.2. Palabra de conocimiento. Logos gnosios igual a logos gnosios. Tener conocimiento, ciencia, es percibir, comprender las cosas. Es un don que trae iluminación sobrenatural. El conocimiento comprende discernimiento. Por medio del don de ciencia, conocimiento, se adquiere la información, el descubrimiento de la verdad. Ejemplos. Hechos 5, 1 a 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y Juan 4, 16 a 19. 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Segundo de Reyes 5:15, 16, 19 a 27. Segundo de Samuel 12, 1 a 4. 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. 4.3. Fe. Pistis igual a pistis. La fe, como un don, es diferente a la fe que salva y a la fe que es fruto del es. Es la facultad especial de confiar en Dios, aún en circunstancias cuando todo parece estar en contra de uno. Es la capacidad de aferrarse a Dios en oración, rogando durante años por la conversión de algún ser amado. Es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios que lo capacita a uno para actuar como si el hecho hubiese ocurrido ya. Ejemplos: Primera de Reyes 18, 30 a 46, Hebreos 11. Nota: es obvio el por qué este don es mencionado junto con los de sanidad y hacer milagros. Uno no puede sanar en el nombre de Jesús o echar fuera demonios si no ejerce una fe profunda en Dios. 4.4. Dones de sanidades. Harisuata y Awaton igual a carisma tajiamaton. Es la capacidad que Dios da para servir como intermediarios humanos, a través de los cuales Él se complace en curar la enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de los medios naturales. En el griego, como en la traducción al español, dones de sanidades está en plural. Por eso algunos consideran que esto significa que existe una variedad de formas de este don. Por ejemplo, Felipe sanaba cojos y paralíticos, Hechos 8:7-7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La persona con el don de sanidad no puede manipular a Dios. No tiene el poder de vaciar los hospitales, a menos que Dios decida hacerlo por medio de ellos. A veces la enfermedad es parte del plan de Dios y Él la permite. Segunda de Corintios 12, 7 a 9. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primera de Timoteo 5:23-23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Segunda de Timoteo 4:20-20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hechos 19, 11-12. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Si no hay fe, la curación no ocurre. Mateo 17, 14-20, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. 4.5. Hacer milagros. Pipendinaus igual a poion dunamis. Milagros es el plural de la palabra poder. Significa hecho de poder grandioso, sobrenatural, que va más allá de lo que un hombre puede hacer. Es la suspensión sobrenatural de una ley natural. Ejemplo: Josué 10, 12-14. 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Segundo de Reyes 6, 1-7. 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. 2. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. 3. Y dijo 1: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. 6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. 7. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Hechos 8:39. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 9:40-40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Hechos 13, 9-11-9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10 dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Hechos 16, 16-18. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 28, 3-5. 3 Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. 4.6. Profecia. Pirrofi étate igual a profetés.
como la palabra profecía se usa hoy generalmente para señalar la predicción del futuro, es difícil para algunos comprender que el uso bíblico de la palabra incluye el presente también. Profeta es el que habla en lugar de otro, el que declara. En el Nuevo Testamento se habla de un profeta llamado Agabo, Hechos 11, 27, 28, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, dábala a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 21, 10. 11. 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. La Biblia enseña que el profeta habla para los incrédulos. Primera de Corintios 14, 24 a 25, 24. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Habla para los creyentes. Primera de Corintios 14, 22, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El propósito de este don está escrito en Primera de Corintios 14, 3 a 4. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 4.7. Discernimiento de espíritus. Diacrisis igual a diacrisis. Es la capacidad que Dios da para saber con certeza si ciertas clases de conducta que se dicen ser procedentes de Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas. Puede operar en varios niveles. 4.7.1. Es la habilidad de conocer que actos que parecen buenos son en realidad la obra de Satanás. 4.7.2. Es discernir cuando una persona hace algo por motivos piadosos o carnales. 4.7.3. Es la habilidad sobrenatural de distinguir la verdad del error, aun cuando los motivos parecen rectos. Estos dos últimos implican una especie de juicio muy delicado y deben ir acompañados de una medida extra del fruto del Espíritu Santo si han de ser de ayuda para el cuerpo. Gálatas 6.1. 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra griega diacrisis significa juzgar a través de. Este don sigue al de profecía y algunos creen que es usado para saber cuándo es verdadero el profeta. A la luz de pasajes como Primera de Juan 4.1. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Timoteo 4.1. 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Tesalonicenses 5, 20 a 21. 20. No menospreciéis las profecías. 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Vemos la necesidad de este don para desenmascarar al falso profeta y combatir sus enseñanzas. Hechos 5, 3, 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 8, 20 a 23. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 13, 8 a 12. 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10 dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 16, 16 a 18. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 4.8. Diversos géneros de lenguas. Gamma, lambda, omega, sigma, a sigma, igual a glosas. Es la capacidad especial dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para hablar un idioma que nunca han aprendido, recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida, en un lenguaje que nunca han aprendido. La primera variedad del don de lenguas la denominan los estudiosos lenguas privadas. Estas no tienen interpretación y no deben ser usadas en la iglesia. Primera de Corintios 14, 28. 28. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La segunda variedad la denominan lenguas públicas y se pueden ejercer en la iglesia así. Hay un intérprete. Primera de Corintios 14, 27. Algunos creen que todos deben hablar en lenguas, pero el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios 12, 2.2830, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. La respuesta que el apóstol espera de estas preguntas es negativa, pues en el idioma griego, las preguntas comienzan con la partícula negativa griega, mi o eta, me iguala no, si dichas preguntas comenzaran con la otra partícula negativa griega ou, u igual a no, el apóstol esperara una respuesta afirmativa. 4.9. Interpretación de lenguas. Eruinevoglosas igual a germeneuoglosas. Es la capacidad de dar a conocer, en el lenguaje vernáculo, el mensaje de aquel que habla en lenguas. 4.10. Apóstol, misionero. Apostolos igual al apóstolos. El apóstol es uno que ha sido comisionado o enviado con una misión específica. Su ministerio consiste en trabajos misioneros. Necesitamos apóstoles que abran campos nuevos y funden iglesias donde no las haya, porque esa era la misión de los antiguos apóstoles. Ejemplo, Hechos 14. 14 a 26, 14 cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces 15 y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Romanos 16:7. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Primera de Corintios 15, 5-9. 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Segunda de Corintios 8:23. 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La Biblia nos enseña que también hay falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. 4.11. Maestros, enseñanza, didáscalos igual a didáscalos. Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comunicar información, de tal manera que otros aprendan. Algunos enseñan por medio de la predicación, otros por la música y otros con dramas. La enseñanza implica una ocupación regular y tiempo dedicado al estudio y a la preparación. Ser maestro es una gran responsabilidad. Santiago 3:1. 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Algunos ejemplos. Hechos 13:1. Uno había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Biblia nos enseña también que hay falsos maestros. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 4.12. Ayudas. Antiliupsis, antilempseis. Igual a agarrar por el otro lado. Es el don que capacita a los cristianos para prestar ayuda a cualquier persona que lo necesite. El uso de este don posibilita a que miles de cristianos colaboren en la promoción del reino de Dios, en tareas como aconsejar, orar, manejar la parte administrativa de la iglesia, testificar, etc. Puede significar prepararle el alimento a un vecino enfermo o compartir lo que tenemos con alguien que lo necesite. El plural indica una variedad de acciones de ayuda. Ejemplo, Hechos 6:17-1.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes. Hechos 20, 35, 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Filipenses 2, 25, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 4.13. Los que administran. Kibernesis igual a Kubernesis. Es la capacidad que Dios da para entender claramente los objetivos de la Iglesia, diseñar y ejecutar planes específicos para alcanzar esos objetivos. La palabra griega, Kubernesis, se aplicaba al que guiaba la embarcación, el timonel, y la hacía llegar a su destino sin problemas. Se puede traducir también como gobernar o presidir. Ejemplo: Primera de Tesalonicenses 5, 12, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primera de Timoteo 3, 4 a 5. 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 5, 17. 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 4.14. Evangelistas. Evangelion. Evangelion igual a anunciar buenas nuevas. Un evangelista es un cristiano que está dirigido y capacitado por el ES para darse continuamente a la proclamación pública y o personal del Evangelio, con el fin de que la gente entregue su vida a Jesús. Hechos 11, 20, 21, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Hechos 21, 8. 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Segunda de Timoteo 4, 5, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La Biblia dice también que cada cristiano es un testigo, tenga o no el don de evangelista. Por lo tanto, debe estar preparado para comunicar su fe con los infieles y llevarlos a Cristo cuando se presente la oportunidad para ello. Hechos 1:8. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19 a 20, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, 15. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. 4.15. Pastores. Piuinis igual a poimenes. Es la habilidad especial que Dios da para asumir la responsabilidad personal
de un grupo de creyentes para su bienestar espiritual. El pastor es la persona responsable de 4.15.1. Alimentar Juan 10.9. Primera de Corintios 3.2. 4.15.2. Dirigir Salmos 23.3b, Juan 10.3.4, 4.15.3. Proteger Salmos 23.4, Juan 10.11-15, 4.15.4. Restaurar Salmos 23.3a, Ezequiel 34.4. 4.16. Dar, mumetadidus igual a metadidus. Es la capacidad que Dios concede a algunos cristianos para contribuir con liberalidad y alegría, con sus recursos materiales para la obra de Dios. No hay duda que todo cristiano tiene que dar parte de sus ingresos a Dios. De acuerdo con la Biblia, cada persona debe establecer sus planes para las ofrendas y darlas con alegría. Primera de Corintios 16.2, Segunda de Corintios 9.7. Este deber no tiene excepciones. Los ricos deben dar y también los pobres, los recién casados con apuros económicos y los matrimonios maduros, que están sólidos económicamente. Los nuevos convertidos deben aprender a dar al ir creciendo en la fe. ¿Cuánto deben dar los creyentes? Al leer la Biblia, llegamos a la conclusión de que el diezmo es el mínimo que debemos dar. Levítico 27:30-31. La palabra diezmo en el hebreo es maesar y significa desde 10. En el griego la palabra es apodédoca, y también significa desde 10. Es interesante destacar que la raíz diezmo en hebreo proviene de otras dos palabras, maas y azar, que significan hacerse rico. Y esto concuerda con las palabras de Jesús en Mateo 6:19-20. El que da menos del 10% está jugando con una forma de estafa. Y no podemos engañar a Dios. Malaquías 3:8-10. Gálatas 6:7. Lucas 6:38. Segunda de Corintios 9:6. Los cristianos que tienen el don de dar no se preguntan ¿cuánto podré darle al Señor?, sino ¿con cuánto de lo que Dios me ha dado me voy a quedar? Pablo menciona a los cristianos de Macedonia que dieron a pesar de su profunda pobreza. 2 Corintios 8:1-5. Ejemplo, Hechos 4:34-37. 2 Corintios 9:8. Efesios 4:28. Marcos 12:41-44. 4.17. Martirio. Martis igual a martus. Lo encontramos en Primera de Corintios 13:3. Es una actitud hacia el sufrimiento y la muerte excepcional. Es la capacidad que Dios ha dado a algunos para aceptar el sufrimiento por su fe y aún la muerte, sin dejar de mostrar una actitud gozosa y de victoria que glorifica a Dios. Cuando la muerte es inminente, aunque haya posibilidades de escape, la persona con el don del martirio preferirá sufrir y o morir. Ejemplo, Hechos 7:60, 20:24, Hebreos 11:35-38. 4.18. Servicio. Diaconías igual a ministerios. Esta palabra tiene el sentido de función, oficio, servicio. Aquí entran los dones llamados ministeriales, tales como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que se mencionan en Efesios 4:11. Algunos. Ejemplo, Hechos 1:17, 20:24, 21:19. Primera de Timoteo 1:12. El don de ayuda va dirigido más específicamente a una persona, pero el don de servicio hacia un grupo, aquí radica la diferencia entre estos dos dones. 4.19. Exhortación, paraclesis. La palabra significa uno llamado al lado para ayudar. Es la capacidad especial que Dios ha dado a algunos para que ministren palabras de confortación, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo, con el propósito de ayudarlos. Este don se puede manifestar de dos maneras. 4.19.1. Por medio de la predicación o la enseñanza. 4.19.2. Persona a persona. El ejemplo más destacado es el de Bernabé, Hechos 4:36. Hasta su nombre nos describe su carácter. Bernabé igual a así hijo de consolación.
Fue él quien tomó bajo su cuidado a Pablo cuando los otros apóstoles dudaban de su conversión. Hechos 9, 26, 27. Fue él quien vio el potencial de Juan Marcos y lo recogió cuando Pablo lo había rechazado. Hechos 15, 36 a 39. Si no hubiera sido por haber tenido Bernabé este don, no tuviéramos la mitad de los libros del Nuevo Testamento, puesto que Pablo escribió 13 cartas y Juan Marcos un evangelio. La Biblia también nos enseña que tenemos el deber de cuidarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13, 10:25. 4.20. Hacer misericordia, Elein igual a Elein. Aparece en Romanos 12, 2.8. Es la capacidad especial que Dios concede para sentir simpatía y compasión por los individuos, cristianos o no, que sufren física, mental o emocionalmente, y transforman esta compasión en actos, hechos con alegría, que reflejan el amor de Cristo y alivian los sufrimientos. Es la traducción del verbo griego elein, que se puede traducir como compadecerse de otro, socorrer a uno que está afligido o que busca ayuda, mostrar bondad. Como cristianos tenemos la obligación de ser misericordiosos y hacer el bien a todos. Mateo 18:33, 25:41 a 45. Gálatas 6:10. Lucas 10:29 a 37. Hebreos 13:3.